Hola, buen día. Mi nombre es Francisco Cadena y el día de hoy, para iniciar este video, me daré a la tarea de explicar concretamente los objetivos de la psicología general. La psicología general se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de las personas. Su área de estudio abarca cada uno de los aspectos de la experiencia humana. Esta ciencia ocupa su nombre a la que se le dedica a estudiar las funciones mentales comunes de todos los individuos. Esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia y la inconsciencia, pero también por las relaciones interpersonales y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. La psicología es una ciencia relativamente nueva, desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII a raíz de las doctrinas filosóficas del empirismo que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Así nace la psicobiología, precursora del campo psicológico, con el ingreso de las ciencias formales al panorama del saber. Se da inicio a la posibilidad de una psicología ya meramente teórica, sino incluso experimental. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. A partir de entonces surgirían diversas ramas de la exploración teórica y práctica de la mente humana, inaugurando un área del saber muy vasta y diversa como lo es hoy. Los objetivos generales de la psicología pueden resumirse en la comprensión de los procesos propios de la mente del ser humano. En ello tienen cabida numerosos enfoques y metodologías, cada uno con sus objetivos específicos, con sus abordajes puntuales de lo que son la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. Dicha comprensión de la mente humana ayuda a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al hombre contemporáneo, así como también en perfeccionar las herramientas de aprendizaje y brindar claves respecto a la naturaleza de la conciencia y de eso que nos distinguen de los animales. Ahora bien, los objetivos principales de la psicología general consisten simplemente en describir el comportamiento de los seres humanos y otros animales para entenderlo y tener una mejor perspectiva de lo que se considera normal y anormal. La psicología general también se interesa en la explicación del comportamiento a lo largo de la historia de esta ciencia. Muchas teorías han surgido para ayudar a explicar varios aspectos de la conducta humana. Una vez que se entiende más acerca de lo que sucede y por qué sucede, se puede usar esta información para predecir sobre cuándo, por qué y cómo podría volver a suceder en el futuro. Finalmente, la psicología general se esfuerza por cambiar, influenciar o controlar la conducta para hacer cambios constructivos y duraderos en las vidas de las personas, desde el tratamiento de las enfermedades mentales a mejorar el bienestar humano. El cambio del comportamiento humano es de gran importancia para la psicología. Ahora bien, en un primer momento hablaré de la importancia de la psicología del desarrollo en el ámbito del psicodiagnóstico. Asimismo, la psicología del desarrollo puede definirse como el estudio de los cambios y transformaciones que experimentan los seres humanos a lo largo del ciclo vital de su existencia en su aspecto psíquico y orgánico. Además, la psicología del desarrollo abarca el estudio de los seres humanos desde el momento en el que fueron concebidos hasta su deceso. Entonces, podemos decir que esta psicología se encarga de delimitar las características generales y particulares de cada fase. Por ejemplo, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, y contrastarlas con determinado periodo del individuo para ver si su desarrollo está acorde con cada una de las etapas con relación a lo que se ha aprendido, así como los conocimientos y habilidades adquiridas con el tiempo. Aunque claro, existen características individuales, en este caso la psicología del desarrollo, además de describir las peculiaridades en cada caso particular,
y la forma en que éstas inciden en la evolución de la gente. La psicología del desarrollo, también denominada psicología evolutiva o psicología de las edades, constituye una disciplina científica cuyo objeto de estudio lo constituyen las regularidades que se producen en el proceso del desarrollo psicológico del ser humano en diferentes etapas de su ciclo vital, partiendo de las condiciones que explican de manera causal este proceso y que permiten la caracterización de sus diferentes estadios o periodos. Asimismo, estudia las regularidades del desarrollo psíquico y de la personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas que dan lugar a las principales tendencias y características psicológicas en sus distintas etapas. Esta disciplina científica se orienta al estudio de la subjetividad humana, del sujeto psicológico como individualidad, para establecer aquellas leyes psicológicas generales que se expresan de manera particular e irrepetible en cada persona. Es decir, la psicología del desarrollo abarca el estudio de las diferentes etapas del desarrollo humano, por ejemplo, en el primer año de vida, la edad temprana, la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la juventud y finalmente tenemos la adultez. Específicamente los objetivos de esta disciplina son, en primer momento tenemos que describir la conducta de los individuos en cada etapa del desarrollo, es decir, definir de forma precisa cada cambio. En segundo lugar, tenemos que identificar las causas y procesos que producen los cambios en la conducta durante la vida, ofreciendo posibles explicaciones. En tercer lugar, tenemos predecir y pronosticar el desarrollo posterior en base al desarrollo previo. Y en cuarto lugar, tenemos que modificar o intervenir en el proceso para promover un desarrollo óptimo. El campo de la psicología del desarrollo estudia los cambios que experimenta la persona desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, que la psicología del desarrollo estudia el desarrollo biológico que incluyen cambios corporales como la estatura, el peso, los reflejos, las habilidades motoras, el desarrollo del cerebro y de otros órganos del cuerpo o la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades motoras. Asimismo, estudia el desarrollo psicológico basándose en los cambios en los procesos de pensamiento, las habilidades lingüísticas, la personalidad o la memoria, así como también estudia cambios en el desarrollo social y emocional del individuo, los cuales incluyen aspectos sociales de su personalidad, la forma y la intensidad de sus relaciones con otros individuos. En estos tres ámbitos, biológico, psicológico, emocional, se pueden observar cambios de dos tipos. Tenemos los cambios de tipo cuantitativo, que son los cambios relacionados con el número o la cantidad de capacidades que posee, que ha adquirido o es capaz de adquirir el individuo en determinado momento de su desarrollo. Y tenemos los cambios de tipo cualitativo, que son los cambios que se experimentan los individuos en relaciones a la calidad de sus capacidades. Ahora bien, las teorías en psicología del desarrollo son teorías biológicas, teorías psicodinámicas, teorías del aprendizaje, teorías cognitivas, tenemos también las teorías culturales contextuales y las teorías humanistas. Por otro lado, los métodos de la psicología del desarrollo se encuentran la observación y el experimento, que constituyen los métodos fundamentales de todo el conocimiento psicológico. La observación, como bien sabemos, es un método en el que se pueden estudiar sujetos individuales o grupos de sujetos. Por ejemplo, las sonrisas entre los residentes de un asilo, como ancianos, o el número de juguetes que tienen los niños de 4 años, o en un jardín de niños cuando comparten sus actividades. Cuando se intenta registrar todo lo que ocurre el mayor detalle posible, es necesario que el investigador
elabore de manera previa a su realización una guía de observación. Deben de ser explícitos los indicadores a observar y determinar el número de observaciones a realizar y su duración. Otros métodos y técnicas que tenemos también, tenemos la biografía, la entrevista, el método clínico, los test, las pruebas psicométricas y los métodos longitudinal, transversal y secuencial. Bien, una vez definidas las características de la psicología del desarrollo, vamos a mencionar las características del psicodiagnóstico. Se denomina psicodiagnóstico a la evaluación completa en el estado mental de una persona, por lo general con el propósito de explicar un determinado padecimiento y determinar la forma más adecuada de remediarlo. La concepción de la mente humana ha cambiado a lo largo del tiempo y por lo tanto también lo han hecho las formas de evaluación. En la actualidad sabemos que la mente y sus dificultades se encuentran determinadas por factores tanto biológicos como sociales y que en realidad los problemas mentales deben su causa a tres factores: el biológico, el psicológico y el social. En el psicodiagnóstico tiene como tarea fundamental la definición de un diagnóstico del estado de salud mental del paciente, basándose en la aplicación informada, sistemática de un test y otros medios de exploración psicológicos. Bien, la información recogida a partir de la observación clínica y la entregada por el paciente se complementa con la obtenida de un test y permite realizar un diagnóstico que orientará de mejor forma al tratamiento psicológico. Por último, al finalizar el proceso psicodiagnóstico, se realiza una devolución al paciente en el que se le informa de los resultados respecto de su diagnóstico o pronóstico y las posibilidades de tratamiento que le van a permitir acordar con él los objetivos del mismo. ¿Cuándo es un psicodiagnóstico es bueno? ¿Cómo podemos definir? Un psicodiagnóstico completo debe dar cuenta del funcionamiento global de la persona de una perspectiva biopsicosocial. Debe utilizar técnicas actualizadas y finalmente un psicodiagnóstico tiene que explicar de forma consistente la naturaleza del problema que motivó la consulta. Debe brindar también un panorama general de sus capacidades y habilidades, ya que es con base a estas los problemas que encontrarán una solución. Debe tener el poder predictivo para poder dar al paciente o la familia un pronóstico de resultados tanto en el caso de que se realice un tratamiento. Además, debe de estar dado por escrito en términos comunes a todos los profesionales, pero también explicado en términos claramente comprensibles por el paciente y sus seres queridos. Además, debe incluir, más allá del nombre técnico del problema, una explicación sobre cómo el mismo afecta al paciente en particular. Y finalmente tenemos que debe de hacerse de una forma rápida un psicodiagnóstico. No puede implicar que el paciente demore el inicio de su tratamiento más de 15 días. Ahora bien, la importancia de la psicología del desarrollo es que promueve el desarrollo humano. El desarrollo humano lo tenemos como un concepto que hace referencia al bienestar de las personas y a la capacidad de las mismas de adaptarse a su entorno y de ser competitivas, felices y participativas en el mismo. Precisamente, la psicología del desarrollo ayuda a que esto sea posible, pues permite determinar cómo se sienten los individuos con respecto a su entorno y que necesitan para integrarse a este y desarrollar su máximo potencial. Por otra parte, tenemos qué predice el comportamiento. Con base en informaciones y tendencias sobre el comportamiento de las personas, la psicología del desarrollo logra predecir o proyectar cómo será el mismo
en el futuro y qué cambios podría experimentar. También nos ayuda a vislumbrar cómo podrían reaccionar los miembros de una comunidad ante determinados estímulos y situaciones. También nos va a ayudar a mejorar los procesos de enseñanza. Como ya mencionamos, la psicología del desarrollo analiza los cambios en los patrones mentales durante diferentes etapas de la vida y en distintos ámbitos. Entre los más comunes tenemos la educación. Por eso es muy útil para identificar los procesos psicológicos que se desarrollan durante la adquisición de conocimientos y la interacción con entornos académicos formales, por ejemplo, la escuela, la universidad, un nivel de bachillerato también podemos encontrarlos. Gracias a esta información, los métodos de educación pueden optimizarse y adaptarse cada vez más a las características y necesidades de los alumnos. Ahora bien, una vez definida la importancia de la psicología del desarrollo, ahora veamos la importancia de la psicología del desarrollo en el ámbito del psicodiagnóstico. Los objetivos de la evaluación diagnóstica son la descripción, la clasificación, la predicción y explicación del comportamiento de una persona. Ahora bien, la necesidad de llevar adelante un proceso de selección y recolección de información involucra la utilización de técnicas metódicas cuyos procedimientos tienden a distorsionar el proceso diagnóstico, debido a que estos procedimientos implican la aplicación de test, técnicas e instrumentos específicos, lo que ha conducido y aún y en la actualidad a confusiones que limitan su eficacia. Es evidente e importante la utilización de técnicas y test, ya que estos nos van a servir para poderlo aplicar a un psicodiagnóstico, porque aporta elementos para identificar la etapa de la psicología en la que se encuentra el individuo. Bien, ahora, el psicólogo en formación parece sentirse inclinado a sobrevalorar el poder intrínseco de test, pruebas o técnicas, que por la multiplicidad de datos y correlaciones que proporcionan, generan la ilusión de ser capaces, por sí solos, de proveer las guías de acción para la intervención. El psicólogo debe fortalecer competencias relacionadas con la aplicación y la interpretación de pruebas y técnicas, pero más allá de esto, debe capacitarse para la construcción y diseño de instrumentos que se adecúen a las necesidades de su investigación y que incremente la precisión de sus evaluaciones, sin perder de vista que su principal labor es la de efectuar el análisis de los datos que sean configurados a través de técnicas e instrumentos. Como bien sabemos, el análisis de los datos se efectúa a través de diferentes niveles. Se efectúa a través de un análisis sistemático de las variables personales y organísmicas, ambientales y conductuales relevantes del caso. El ejercicio de la psicología requiere consolidar principio teórico metodológico que permita al profesional constituirse en agente de cambio y promoción en el ámbito de la salud mental, además de fortalecer su perspectiva respecto a los objetivos, métodos y técnicas psicodiagnósticas. Es solo un paso. Lograr que las habilidades diagnósticas provean de la dirección y sentido a sus acciones debiera ser la finalidad. En su formación, un aprendizaje orientado a la adquisición de un razonamiento analítico, crítico y reflexivo resulta ser indispensable. Esto se debe y debe de estar complementado con habilidades investigativas que le permitan un accionar con la rigurosidad científica necesaria para lograr un ejercicio responsable de su profesión. Ahora bien, vayamos a describir
la acción de la psicología diferencial en el ámbito de la psicología general y la psicología del desarrollo. Dentro de la psicología existen diferentes campos de estudio y actualmente uno de los nuevos escenarios de estudio de la psicología diferencial, y para ello es importante señalar que en diferentes investigaciones se han generado diversos cuestionamientos, entre ellos ¿por qué somos diferentes unos de otros? Es decir, ¿por qué somos tan diversos en cuanto a carácter, temperamento, características físicas, etcétera? Y ante ello han surgido teorías como la teoría evolutiva de Darwin, lo cual intenta dar respuestas, y esta a su vez es acompañada por otras miradas como la antropología, la biología, la medicina, la psicología, y en este contexto surge la psicología diferencial, la cual se encarga de estudiar la variabilidad de los individuos y se compromete con el estudio científico de las diferencias en el comportamiento como vía de conocimiento del ser humano. El principal objetivo de la psicología diferencial es estudiar las diferencias de conducta entre los individuos. En este sentido, los profesionales de esta disciplina se centran en advertir las variables que provocan la disparidad de los comportamientos humanos y todo aquello que influye en su manifestación. Los inicios de estudio acerca de las diferencias individuales se remontan a diferentes épocas. Ahora bien, la psicología diferencial individual ha alcanzado mucha relevancia como especialidad autónoma. Su objeto es el análisis de la diferencia sistemática entre personas interindividuales en una misma persona a lo largo del tiempo, y tenemos las intraindividuales y entre diferentes grupos intergrupales. Ahora bien, los resultados de las investigaciones realizadas en torno a la psicología diferencial están aportando mucha información valiosa vinculada en el comportamiento de los individuos. De ahí que cada vez se efectúen más estudios de esta disciplina de la psicología. Los programas de formación y las investigaciones de la psicología diferencial se llevan a cabo también en campos de la psicología de la personalidad, psicología social, psicología del desarrollo y de la genética del comportamiento. Ahora bien, vayamos a las diferencias entre la psicología diferencial y la psicología general. Mientras que la psicología general se encarga de realizar estudios completos sobre las características que tienen los individuos en común, la psicología diferencial versa sobre factores opuestos. Es decir, el tema de estudio es la manera en que las personas difieren unas de otras respecto a sus conductas, como por ejemplo la psicología general. Se suelen realizar terapias en grupo en las que se somete a los integrantes a diversos procedimientos. Además, las diferencias que se generan entre los miembros del grupo durante la terapia son consideradas como errores y no se desarrolla un estudio sobre los mismos. Un cambio para la psicología diferencial: estos datos son muy relevantes y dignos de ser estudiados. Ahora bien, una vez definido lo anterior, vayamos a la psicología diferencial, pero ahora en el ámbito de la psicología del desarrollo. Los psicólogos siempre parecen haber tenido dificultades para integrar en un mismo enfoque la búsqueda de las leyes generales del comportamiento y la explicación de las diferencias individuales de las leyes generales del comportamiento y la explicación de las diferencias individuales estables. Ambos objetivos, tal como suelen concebirse, habitualmente parecen contradictorios. Una de las consecuencias más evidentes de esta solución evasiva es la imposibilidad de explicar las diferencias individuales en el marco de una teoría general que se han elaborado.
En psicología diferencial, la dificultad para interpretar las diferencias individuales en el marco de un sistema explicativo general procede del hecho de que esta forma de variabilidad tiene el estatuto de un error en el contexto de las teorías generales. El desarrollo de la psicología cognitiva inspiró una nueva tentativa de articulación entre la psicología general y la psicología diferencial hacia finales de los años 70. El punto fuerte de la psicología cognitiva era que ofrecía modelos para el tratamiento de la información y métodos para el análisis de los procesos mentales. Las diferencias individuales también son diferencias cualitativas derivadas del hecho de que en la ejecución de una misma tarea no todos los individuos activan los mismos procesos para elaborar una respuesta. Es decir, las teorías generales también tienen que dar cuenta de estas diferencias cualitativas si pretenden ser realmente generales o no estas teorías sobre el funcionamiento del sujeto. La psicología del desarrollo y la psicología diferencial se han configurado en ambos casos, siguiendo las huellas de la teoría de la evolución. La primera ha interpretado la ontogénesis como una recapitulación de la filogénesis y el desarrollo como un proceso adaptativo. La segunda ha intentado demostrar que la variabilidad interindividual desempeña en la especie humana el mismo papel que se le asignó a Darwin en la evolución de las especies. Esta actitud ha situado a la psicología diferencial en la incómoda posición de haber elegido como objeto de estudio una forma de variabilidad que tiene el estatuto de un factor de error en la psicología general. Finalmente, las diferencias de la psicología diferencial y de la psicología del desarrollo es que cada una de ellas tiene objetivos de estudios totalmente diferentes. Sin embargo, están intervinculadas porque las dos intentan explicar las características del individuo, así como su desarrollo. En la psicología diferencial, el principal obstáculo parece ser la dificultad para integrar la búsqueda de las leyes generales del comportamiento y la explicación de diferencias individuales estables en el marco de dichas leyes. En psicología del desarrollo, el principal obstáculo parece ser, como el explicar, la aparición de una nueva conducta. Considero importante mencionar que este tema es muy interesante porque me hace reflexionar con relación a que cada individuo es único y diferente a los demás, aunque se desarrolle dentro de un mismo contexto cultural, pero también el tener las teorías que generalizan el desarrollo de las personas me sirve simplemente como un referente teórico, que si bien es cierto, cada teoría tiene un sustento científico, lo que permite generalizar las características de un grupo de individuos, aunque no siempre se presenten las mismas características de desarrollo. Finalmente, a las conclusiones personales a las que llego con respecto a los retos de la psicología diferencial en el ámbito de la investigación es que describir y analizar las diferencias interindividuales es de suma relevancia para la explicación de la conducta humana y de esta manera se pueden ofertar respuestas a las necesidades sociales sin olvidar que las diferencias dentro de cada persona están sujetas a una serie de estudios que están en constante cambio debido a la dinámica de los diferentes cambios que se viven actualmente. Uno de los retos es no perder el interés por el método científico por parte de la psicología diferencial, ya que desde hace algunos años ha adoptado como peculiar los métodos de análisis estadístico multivariado, toda vez que permite estudiar cuasi experimentalmente una situación con un mínimo de alteración. Asimismo, el estudio de las diferencias individuales no se caracteriza
únicamente por el tipo de fenómenos que estudia, sino también por cómo los estudia, por su método que puede conformar y dar lugar a constructos de mayor relevancia de utilidad para la psicología. Ahora bien, otro de los retos de la psicología diferencial es seguir desarrollando este posicionamiento, pues se dirige y mantiene las orientaciones actuales de combinar los diferentes marcos, modelos, métodos, exigiendo que el problema sea afrontado con los métodos y diseños más adecuados, sin perder su perspectiva, es decir, el estudio de las diferencias. Y finalmente, los cambios en nuestra sociedad a lo largo de las últimas décadas han llevado a reexaminar los principios básicos en psicología diferencial, tales como la herencia versus ambiente o la naturaleza de la inteligencia. Otro ejemplo podría ser la eficacia de la educación pública y las diferencias raciales, las diferencias de edad y generacionales y las diferencias sexuales. Finalmente, esta revisión nos ha permitido observar que el estudio de las diferencias individuales requiere de un mayor estudio, con la finalidad de favorecer el desarrollo del ser humano. Muchas gracias, les agradezco su atención. Muchas gracias, estudiante de psicología de la sede Manuel Bartel Díaz en licenciatura en psicología. Gracias.